Oggi celebriamo la solennità della dedicazione della Basilica Lateranense. Che continui a radunare intorno a te un popolo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. ¿Quién está detrás de cada decisión del Papa León XIV? Más allá de su oración y de ese momento silencioso en el que toma una resolución, hay un nosotros de alta confianza que escucha, contrasta datos, mide tiempos y traduce problemas complejos en opciones claras. No son sombras ni misterios, son rostros concretos con responsabilidades precisas. La llave diplomática que habla con el mundo y abre puertas donde otros ven muros. La llave operativa que hace que todo ocurra a la hora justa, sin que nada esencial se pierda en el ruido del día a día. Y la llave doctrinal que recuerda hacia donde apunta la brújula de la fe cuando la Iglesia debe pronunciar una palabra difícil. Imagina el despacho papal como una mesa donde llegan informes de diócesis, telegramas de nunciaturas, borradores de documentos y llamados urgentes desde países en crisis. Antes de que una firma se estampe o un viaje se confirme, ese triángulo de confianza ha cribado información, ha detectado riesgos, ha señalado oportunidades y, sobre todo, ha devuelto cada tema a su centro, el bien de las personas y la fidelidad al Evangelio. Por eso León XIV repite una idea sencilla. La Secretaría de Estado no es un trono, es un centro de coordinación y servicio, y las demás instancias no compiten, se complementan. Cuando eso ocurre, el gobierno de la Iglesia respira unidad. En los próximos minutos vamos a abrir esa puerta con respeto y claridad. Veremos cómo funciona la llave diplomática en tiempos de tensión internacional, cómo la llave operativa convierte las decisiones en hechos, y cómo la llave doctrinal ayuda a decir la verdad con caridad, sin perder la profundidad. No se trata de quién manda, sino de cómo se discierne, se sirve y se decide. Si estás listo, avancemos al primer capítulo, la llave diplomática, ese puente silencioso entre la fe de la Iglesia y el concierto, a veces disonante, de las naciones. La llave diplomática, el secretario de Estado. Venimos de abrir la puerta del nosotros que acompaña al Papa. El primer pilar es la llave diplomática, el secretario de Estado, colaborador más cercano para el gobierno ordinario y el trato con los estados, una figura que muchos comparan con un primer ministro por su rol de coordinación y de voz internacional de la Santa Sede. Desde 2013 ese servicio lo ejerce el cardenal Pietro Parolin, diplomático de carrera, formado en nunciaturas y con un estilo sobrio, hoy considerado de manera estable el número 2 en la estructura vaticana. Para medir su peso basta mirar sus intervenciones en crisis recientes. En 2025 reiteró una convicción que resume la tradición diplomática de la Santa Sede. Ninguna guerra es inevitable y ninguna paz es imposible. Hay que impedir que el conflicto se normalice como si fuese la única salida. En el mismo periodo defendió que los palestinos deben poder permanecer en su tierra y rechazó planes de deportación, situando el principio de la dignidad y el derecho internacional en el centro del discurso. Sus palabras han sido también firmes ante la tragedia de Gaza. Primero advirtió sobre la desproporción de la respuesta militar y el carnicería resultante. Después, en otoño de 2025, calificó de masacre en curso lo que sufrían los civiles, subrayando a la vez el deber de protegerlos y de abrir caminos de negociación. Estas no son frases sueltas. Muestran cómo la Secretaría de Estado ayuda al Papa a leer el tablero mundial y a formular llamados que unen principio moral y prudencia política. Puertas adentro. El secretario de Estado es el gran nodo de coordinación. Recibe informes de nunciaturas, articula con los responsables de cada dicasterio y hace llegar al Papa síntesis limpias, desactivando rivalidades y afinando tiempos. Bajo León XIV, esa función de centro de coordinación ha sido reafirmada como servicio y no como poder. Un hub que conecta la Santa Sede con las iglesias locales,
especialmente cuando una decisión papal toca a países o conferencias episcopales. Dicho en simple, cuando el Papa decide un viaje a una zona en conflicto, cuando prepara un llamamiento por la paz o cuando una reforma interna tiene impacto internacional, la mesa casi siempre pasa por la Secretaría de Estado. Es la llave que abre puertas donde otros ven muros, y que devuelve cada expediente a su criterio de fondo, el bien concreto de las personas y la fidelidad al Evangelio en la plaza pública. Con esta lógica de puente, avancemos ahora hacia la segunda llave, la operativa, el sustituto, el motor que convierte las decisiones en hechos cada día. La llave operativa, el sustituto, el jefe de gabinete del Papa, punto. Hemos visto cómo la llave diplomática abre puertas en el mundo. Ahora entremos al taller donde esas decisiones se vuelven realidad. Si el secretario de Estado es la gran antena, el sustituto para asuntos generales es el motor del día a día, el jefe de gabinete del Papa. Dirige la primera sección de la Secretaría de Estado, coordina la agenda, hace circular la información entre dicasterios, acelera los expedientes que requieren la firma del pontífice y garantiza que nada esencial se pierda en el ruido de cada jornada. Por tradición, es la figura con acceso cotidiano al Papa, y hoy ese oficio recae en el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, un sacerdote con años de servicio diplomático que conoce de cerca lo que ocurre tanto en las nunciaturas como en los pasillos de Roma. Para entender su rol, imaginemos un día corriente. A primera hora llegan carpetas desde distintas oficinas, propuestas de nombramientos episcopales, borradores de mensajes, informes de nunciaturas, solicitudes de audiencias, evaluaciones de viajes. El sustituto y su equipo preparan síntesis breves y claras para el Papa, que urge, que puede esperar, que necesita más estudio, quien debe ser escuchado antes de decidir. Ese cribado no es un trámite burocrático, es un servicio al discernimiento. Ordena el tiempo, evita que lo urgente devore lo importante y ayuda a que cada tema llegue al Papa con la información justa y el contexto necesario. El sustituto es, además, el punto de cruce entre oficinas que no siempre se ven entre sí. Cuando un documento doctrinal debe coordinarse con una indicación pastoral y a la vez tener en cuenta un impacto diplomático, es su mesa la que convoca, armoniza y devuelve un texto unificado. Si un viaje apostólico se superpone con una crisis humanitaria, su equipo recoloca piezas, ajusta agenda, abre llamadas con nunciaturas, coordina con la prefectura de la Casa Pontificia, cruza datos con los dicasterios implicados y asegura que el gesto del Papa llegue entero, sin fracturas internas ni mensajes contradictorios. Su trabajo no termina en la puerta de un despacho. En los últimos años, el sustituto se ha visto también ante expedientes complejos de administración y transparencia, como la conocida saga del inmueble de Sloane Avenue en Londres, que exigieron explicaciones ante la justicia civil. Ese episodio dejó lecciones valiosas, controles más estrictos, vigilancia sobre inversiones y una cultura de rendición de cuentas que el Papa ha pedido para toda la curia. Para cualquier pontífice, contar con un sustituto capaz de ordenar, coordinar y asumir costos de gestión es clave para decidir con serenidad. Hay, además, un ritmo humano que solo se entiende desde este puesto. Cuando el Papa quiere recibir antes a una víctima que a un ministro, cuando un texto necesita un lenguaje más pastoral, cuando una llamada telefónica puede evitar un malentendido internacional, el sustituto es el que mueve la agenda, reescribe la hoja de ruta y avisa, con respeto y firmeza, a todos los implicados. Su oficio consiste en convertir convicciones en hechos, y en proteger el tiempo interior del Papa para que pueda rezar, escuchar y decidir sin asfixia. En síntesis, si la Secretaría de Estado es el centro de coordinación y servicio del que habla León XIV, el sustituto es el latido que mantiene esa coordinación viva a cada minuto. Gracias a este latido, las decisiones no se quedan en el papel, bajan a la realidad con orden, claridad y cuidado por las personas. Con el motor en marcha, podemos mirar ahora la tercera llave, la doctrinal, la brújula que recuerda hacia dónde apunta la fe cuando la Iglesia debe pronunciar una palabra difícil. La llave doctrinal, el prefecto para la doctrina de la fe. Venimos del taller donde las decisiones se vuelven agenda y hechos. Ahora miremos la brújula que señala el norte. El tercer vértice es la llave doctrinal, el dicasterio para la doctrina de la fe,
ese servicio que ayuda al Papa y a los obispos a promover y salvaguardar la integridad de la enseñanza cristiana y de la vida moral. No es una oficina de policía, es una casa de discernimiento. Toma las preguntas del tiempo presente, las pone delante del Evangelio y de la tradición viva de la Iglesia, y ofrece luz para caminar sin perder el rumbo. Desde 2023, el prefecto es el cardenal Víctor Manuel Fernández. Su encargo ha subrayado una doble tarea que ya venía delineada por la reforma de la curia, una sección doctrinal y otra disciplinar, trabajando de modo coordinado. La primera escucha, estudia y propone. La segunda garantiza procedimientos claros cuando hay que juzgar hechos graves, para que la justicia y la tutela de las personas no se queden en palabras. En lenguaje sencillo, una mesa de teólogos que piensan y una mesa jurídico-canónica que cuida. Juntas, evitan improvisaciones y sostienen la unidad. ¿Qué hace, en la práctica, esta llave doctrinal? Cuando una decisión del Papa toca la enseñanza de la fe o la orientación moral y pastoral, el dicasterio prepara borradores, señala objeciones, ofrece fundamentos bíblicos y teológicos, sugiere un lenguaje que sea fiel y a la vez comprensible, y revisa qué repercusiones puede tener en parroquias, seminarios y familias. No se trata de frenar ni de acelerar, sino de servir, que el magisterio hable con claridad, sin contradicciones internas, y que lo haga mirando las personas concretas, sus heridas y sus preguntas. Ese trabajo no ocurre en un escritorio aislado. Entra y sale una gran circulación de consulta, obispos de distintos países, facultades de teología, expertos en bioética, derecho canónico, familia, vida consagrada, pastoral social. Cuando la Iglesia debe pronunciar una palabra sobre temas sensibles, sacramentos, acompañamiento de situaciones límite, comienzo y final de la vida, desafíos tecnológicos, la llave doctrinal ayuda a distinguir matices, a evitar simplificaciones y a recordar que la caridad no se opone a la verdad, la hace creíble. También aquí hay un ritmo humano que no se ve, pero se nota. Un buen texto doctrinal no nace de una ocurrencia, nace de oración, estudio y diálogo. Se prueban expresiones, se pulen frases, se prevén malentendidos, se añaden notas para que un párrafo no se lea fuera de contexto. Esa artesanía ahorra dolores a la larga. Evita que un párroco quede expuesto por una frase ambigua, que una familia se sienta excluida por una palabra dura, o que una comunidad confunda la firmeza de la Iglesia con frialdad. La claridad no es dureza, es acto de amor. Cuando la decisión final llega al Papa, no viene sola, llega con caminos de aplicación. Orientaciones para obispos y párrocos, criterios de formación para seminarios, propuestas de catequesis para adultos, indicaciones para la vida litúrgica. De ese modo, la enseñanza no se queda en el papel, sino que encuentra la puerta de entrada a la vida cotidiana de las comunidades. Es lo mismo que vimos en las otras dos llaves, diplomacia que abre puertas y operación que organiza los pasos. Aquí, doctrina que da sentido y sostiene el alma. En tiempos de mucho ruido, esta llave doctrinal recuerda algo esencial. Nada importante en la Iglesia se decide a golpes de efecto. Lo que se anuncia al mundo suele haber pasado por manos que aman la verdad, cuidan la comunión y piensan en los últimos de la fila. Por eso, cuando escuches una palabra del Papa sobre un tema difícil, detrás suele haber este recorrido: escucha amplia, estudio serio, redacción paciente, oración y un único criterio de fondo, el mismo de siempre, que unifica las tres llaves de gobierno: el bien real de las personas, la fidelidad al Evangelio y la unidad de la Iglesia. El círculo mayor que sostiene, Consejo de Cardenales, Sínodo y laicos en la economía. Venimos de la brújula doctrinal y el mapa queda casi completo. Falta abrir el ángulo para ver el círculo más amplio que acompaña y equilibra esas tres llaves. No todo se decide en un despacho ni en una llamada reservada. Hay mesas de consulta, de discernimiento y de control que hacen más robusto el gobierno del Papa y ponen en diálogo a Roma con las iglesias del mundo. La primera es el Consejo de Cardenales, un grupo asesor estable que nació en 2013 para ayudar al Papa en la reforma de la curia y en cuestiones de gobierno universal. Su composición se ha ido renovando con el tiempo para custodiar un principio sencillo y exigente: escuchar a la Iglesia desde todos los puntos cardinales. Cuando ese consejo se sienta,
entran en la sala realidades amazónicas y africanas, desafíos europeos, fronteras asiáticas y americanas, y, con ellos, las preguntas pastorales que de verdad laten en las diócesis. Por eso, cuando una reforma curial o un criterio de gobierno se afina, suele venir precedido por esta conversación amplia que evita miradas estrechas y ayuda al Papa a decidir con perspectiva. Junto a ese consejo late el Sínodo de los Obispos, instituido por San Pablo VI en 1965 como un pulso de la Iglesia entera. En su itinerario actual, el Sínodo no es un evento aislado sino un proceso. Empieza abajo, en parroquias y comunidades, sigue en las conferencias episcopales, y desemboca en Roma, donde obispos, consagrados, laicas y laicos se escuchan de verdad. En los últimos años se ha subrayado ese caminar juntos y se han abierto espacios concretos de participación, incluidas mujeres con derecho a voto en la Asamblea. El resultado práctico es claro. Cuando el Papa pronuncia una palabra difícil, lo hace después de una consulta real y diversa, donde aparecieron las resistencias y también las esperanzas, y donde el lenguaje se fue purificando para servir a todos. Otro pilar es el terreno económico, sin el cual las mejores intuiciones pastorales no llegan a puerto. Desde 2014 la Santa Sede cuenta con un Consejo para la Economía, cardenales y expertos laicos de alto perfil, y con una Secretaría para la Economía que impulsa transparencia presupuestaria y controles internos. No se trata de apagar el ardor misionero con burocracia, sino de custodiarlo con procedimientos que protejan los bienes, garanticen auditorías y prevengan riesgos. Es una cultura de cuentas claras al servicio de la misión. Cada peregrinación, cada viaje, cada obra de caridad necesita un andamiaje limpio para sostenerse en el tiempo. A todo esto se suma la orientación de fondo que marcan las normas vigentes. La Constitución Apostólica Praedicate Evangelium reorganizó la curia para servir mejor a la evangelización y dejó escrito algo decisivo. Los bautizados, hombres y mujeres con idoneidad, pueden presidir organismos curiales. Ese principio no quedó en el papel, se tradujo en nombramientos femeninos y laicos en puestos relevantes de gobierno, economía y comunicación. No es un detalle decorativo. Cuando la mesa de consulta se hace más plural, las decisiones ganan realismo pastoral, calidad técnica y sensibilidad por los últimos de la fila. Mirado así, el conjunto respira. La llave diplomática abre puertas en el mundo, la operativa pone en marcha la maquinaria y la doctrinal cuida el sentido. Y todo ello ocurre dentro de un círculo mayor de consejo, sinodalidad y controles que ayuda al Papa a decidir con más escucha, con mejores datos y con más verdad. Con esta mirada completa, volvamos al corazón del mensaje para cerrar el recorrido y agradecer el trabajo silencioso de quienes sostienen la misión día tras día. Venimos de la brújula doctrinal y el mapa ya está completo. Al mirar en conjunto, se entiende mejor el latido que sostiene cada jornada en Roma, una diplomacia que abre puertas cuando todo parece cerrado, una gestión que convierte convicciones en hechos sin perder a nadie en el camino, y una doctrina que recuerda hacia dónde apunta la fe para no confundir prisa con verdad. 3 llaves, un mismo servicio. No restan nada al carisma personal del Papa, lo hacen tangible, acompañable, verificable. Detrás de cada firma, de cada viaje, de cada palabra difícil, hay un trabajo silencioso que busca siempre el bien concreto de las personas y la unidad de la Iglesia. Tal vez hoy te quedas con una imagen, un despacho que ordena tiempos para que lo urgente no devore lo importante, un pasillo donde la llamada correcta evita una herida, una mesa de redacción donde una frase se pule hasta ser clara y misericordiosa. Son escenas que no salen en los titulares, pero construyen paz desde dentro. Y recuerdan algo esencial: la Iglesia no se gobierna a solas, se discierne en común, se decide de rodillas y se sirve en equipo. Si este recorrido te dio claridad, cuéntanos en los comentarios qué llave te sorprendió más y por qué. ¿La diplomática que negocia sin rendir principios? ¿La operativa que cuida el tiempo interior del pastor? ¿O la doctrinal que une verdad y caridad para hablar a todos? Tu mirada enriquece la conversación y, sobre todo, nos ayuda a rezar mejor por quienes sostienen al Papa en su misión. Te invito a un gesto sencillo esta semana. Elige una de estas llaves y ofrece una oración por quienes la ejercen, para que nunca les falten prudencia, transparencia y valentía. Si puedes,
Comparte este video con alguien que ame a la iglesia y quiera comprenderla desde dentro. Quizá ese gesto despierte otra oración, otra mano tendida, otra paz posible. Gracias por estar, por escuchar y por construir comunión con respeto. Que el Señor nos conceda discernimiento para comprender, paciencia para escuchar y alegría para seguir edificando juntos. Hasta el próximo episodio.